Bienvenidos a la serie 2019 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en esta ocasión porque les tenemos preparada una mesa de análisis y reflexión sobre las elecciones en Sudáfrica que tendrán lugar el 8 de mayo. Y aquí son elecciones muy importantes que no se pueden entender sin la renuncia de Jacob Zuma, la llegada de un nuevo liderazgo en manos de Cyril Ramaphosa y su posible reelección. Nos acompañan en nuestra mesa de invitados el embajador Mauricio de María y Campos, ex embajador de México en Sudáfrica. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también la doctora Hilda Varela. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Hilda, bienvenida. Gracias. Y el doctor Kosli Lamco, académico del ITAM y también director de la Casa Jankili de África en nuestro país. Bienvenido, Kosli. Muchas gracias por la invitación. Después de 25 años de haber celebrado las primeras elecciones democráticas, Sudáfrica vive un trance político peligroso debido a que la gobernanza no ha dado los frutos que prometió. Una democracia que solapa los privilegios de una minoría blanca con una élite negra que ha dejado por delante el resentimiento de la mayoría de la población. Recordemos que Sudáfrica tiene como principal figura política a Nelson Mandela, el padre de la Sudáfrica libre, que nos enseñó una nueva forma política de gobernar y quien se ganó el Premio Nobel de Paz en 1993 por haber erradicado el régimen del apartheid, un régimen de segregación y de explotación basado en el color de la piel. Sudáfrica celebra elecciones este 8 de mayo. Es la sexta jornada electoral a celebrarse después del fin del régimen del apartheid. Pero en este 2019 es muy importante y creo que es pertinente la pregunta, ¿cómo evalúas el paso de Sudáfrica hacia la democracia cuando en este año se cumplen 25 años de esta forma de gobierno? Bueno, lo primero que habría que decir es que Sudáfrica ha sido muy exitosa en mantener, desde la llegada de Mandela al poder, un régimen democrático con estabilidad, muy confiable. De acuerdo con los estudios más recientes que se han hecho a nivel internacional, pues se compara la confiabilidad de las elecciones en Sudáfrica con la que podría tener pues, Estados Unidos o Japón o muchos países europeos. Es decir, hay una confianza en los resultados, en principio. Segundo, algo que es fundamental es que uno de los temas cruciales, obviamente, de discusión en el apartheid, el tema del racismo, de la discriminación racial, si bien no se puede decir que esté totalmente resuelto en esta nación arcoíris, pues algunas de las encuestas más recientes muestran que solo un 5% considera que el problema racial es un problema importante para las decisiones. Es decir, la mayoría de los encuestados, por lo menos, han mostrado que sienten que se puede convivir racialmente ahora mucho mejor. Y esto yo creo que es significativo. El tema ya no es el racismo en las elecciones, habiendo cuestiones pendientes. Yo creo que fundamentalmente lo que se va a estar discutiendo, lo que se ha estado discutiendo ya, pero lo que va a estar en la mira de los votantes en estas elecciones son dos cuestiones. Una, el tema del estancamiento económico y la falta de empleos, el problema de la distribución del ingreso y el problema de la propiedad de la tierra. Un tema que es el gran pendiente en el caso de Sudáfrica, porque la propiedad de la tierra, y sobre todo la tierra rural, sigue estando fundamentalmente en manos de los blancos, que son una minoría del 10%. Claro. Ahora, Hilda, ¿cómo estás viendo, Mauricio ya nos da algunos ingredientes de esta elección, pero el tema de la democracia, hay un enorme desencanto de los sudafricanos con la democracia. Sí. Es algo que no es privativo de Sudáfrica, que lo estamos viendo en otros países del mundo, es decir, un hartazgo de la democracia, una democracia que no se está vinculando al bienestar ciudadano. Este es un caso de Sudáfrica, es decir, ¿también pasa ahí?
Sí, bueno, aquí es muy importante tomar en cuenta que el fin oficial del apartheid no significó la supresión de todos los fenómenos que había generado. Claro. Y aquí yo subrayaría el problema racial, y yo diría más que racismo, de explotación basada en el color de la piel, comenzó en el último tercio del siglo XVII. Por lo tanto, el gobierno del 94, el primer gobierno democrático, trae una herencia tremenda de una injusticia social verdaderamente impresionante, en donde la población negra no tenía acceso a agua potable, a servicios sanitarios, a escuelas, a servicios de salud, en fin, 50,000 cosas estaban totalmente marginados. Entonces, independientemente de quién llega al poder, es casi imposible que en 25 años, si pensamos en la historia de cualquier país, 25 años es un periodo muy breve. Entonces, es imposible que en 25 años se solucionen todos los conflictos que generó tantos siglos de explotación, más de 2 siglos de explotación. No, y toda una herencia colonial, un pasado brutal, ¿no? Sí, bueno, en sentido estricto la colonización terminó en 1910. En 1910 ya se convierte en un territorio autónomo, pero el problema está en el racismo que excluyó a la gran mayoría de la población. Entonces, obviamente, la gente dice, bueno, ¿por qué luchamos? Por una mejora sustancial en nuestras condiciones de vida. Y yo subrayo, se ha hecho mucho, indudablemente, pero en 25 años no hay nadie que pueda superar lo que generó 2 siglos de explotación, de marginación. Entonces, hay un descontento, ellos quieren un cambio ya real. Sí, pues coincido con lo que dijo el embajador Mauricio y lo que está diciendo la doctora Hilda. Creo que 25 años es poco tiempo, considerando todo lo que pues, fueron los 3 siglos de ocupación, la colonización y luego todo el sistema del apartheid, que es sistémico. No es un cambio de gobierno, es algo que se ha tejido desde mucho tiempo, considerando de lo que se analiza como el pequeño apartheid, luego el apartheid económico, el gran apartheid, que es el que está ligado a la tierra como tal. Y creo que los retos que están por adelante son los retos ligados a de la tierra, a lo que es el desempleo, porque hay más de 40% de la gente que está sin empleo, y de lo que podemos ver como algo muy positivo por adelante es esta fuerza llegando de la juventud que no ha vivido el periodo del apartheid, claro, y que está exigiendo mucho y que está como con los estudiantes y todo, exigiendo a partir de lo que es el partido de Julius Malema. Julius Malema. Ahora, Mauricio, yo me acuerdo que en alguna ocasión participaste en un foro en el Museo de Memoria y Tolerancia, porque estas elecciones, es importante comentarlo, se inscriben en los 100 años del nacimiento de Nelson Mandela. Estuviste participando en un evento organizado por la Embajada de Sudáfrica en México, y aquí te quiero preguntar, bueno, tenemos el centenario del nacimiento de Mandela, que se cumplieron en el 2018, y son las segundas elecciones que se celebran sin la presencia de Nelson Mandela, quien murió en 2013. ¿Qué mensajes destacarías de la vida y obra de Nelson Mandela para el momento delicado en términos políticos, económicos y sociales de Sudáfrica? Bueno, yo siempre he insistido que si algo distinguió a Mandela fueron 3 grandes elementos. Uno, su gran perseverancia y su liderazgo, que dio con el ejemplo permanentemente hasta llegar a sus objetivos de lograr un hombre, un voto, o una persona, un voto. Una persona, un voto. Una persona, un voto. Y que lo hizo, pues, en segundo lugar, con una gran capacidad de escuchar a la población, de convencer por las buenas y a veces también con mucha energía a los distintos grupos de la población, de que se podían resolver los problemas del país, se podían superar. Nunca prometió que se iba a hacer todo esto en el plazo inmediato, pero el tercer elemento es que fue un hombre que cuando llegó al poder cumplió razonablemente, vamos a decir, sí, con sus promesas y realmente inició un proceso que permitió avances muy importantes que habrían de consolidarse además en la época
de Becky cuando me tocó ser Claro. embajador de México en Sudáfrica. ¿Y con eso qué quiere decir? Que, como ya se decía también, lo decía Hilda, es indudable que hubo en estos años, en estos 25 años, avances importantes en términos de electrificación, en términos de construcción de vivienda, en términos de un relativo empoderamiento económico de la población negra y no blanca, que había estado excluido, porque hay que recordar también a todos los mestizos y a toda la población india, etc. En ese sentido, sin embargo, como ya lo decía Kofi, hoy en día hay toda una población de 25 años o más, inclusive, que ya, es decir, que nació después del fin del apartheid, mucha de ella, toda la población hasta los 25 años, y que lo que quiere es que haya bienestar económico, una mejor distribución del ingreso, que haya empleos que, como ya se dijo, siguen siendo muy escasos, y que se modere de manera importante esa mala distribución del ingreso y de la riqueza. Y ahí es donde está el reto permanentemente que no se ha podido resolver. Yo creo que la pregunta es si un hombre como Cyril Ramaphosa, del que vamos a hablar a continuación, que trabajó cerca de Mandela, Sí, como claro, un joven, y fue y presidente eso es importante. claro. Y también trabajó en el Congreso Nacional Africano. Trabajó fue en el presidente Congreso Cuando Nacional. Mandela estaba en la cárcel. Claro, cuando Exactamente, Mandela cuando estaba en la cárcel, Sí. y que después no estuvo en el gobierno, sino hasta hace poco, cuando entró como vicepresidente. Es decir, estuvo en el sector privado mucho tiempo. Es un hombre muy rico, pero es un hombre con personalidad y con cierto halo, podríamos decir, con cierta mística ligada a Mandela. Si puede, en estas nuevas circunstancias, recuperar ese legado de Mandela y unir a la población después de escucharla, porque ha cambiado mucho. Sí, pero es decir, tenemos un malestar, un hartazgo, la gente, como dice Hilda, quiere un cambio radical. Entonces yo creo que las enseñanzas de Nelson Mandela es otra vez la cultura del pacto, la reconciliación, Exacto. la inclusión social. Kousley, ¿cómo estás viendo esto? Pues no tanto soy un discípulo de Mandela por el hecho de que sí, fue una figura, ¿no? Simbólicamente es muy importante y permitió que haya una estabilización, que se cree un Estado democrático con leyes y que las instituciones estén. Sí. Pero al mismo tiempo, ¿cómo pensar su legado por lo que estamos viviendo ahora? Lo que sí se puede por fin decir es que la imagen es muy importante, el líder carismático es importante en Sudáfrica y como lo está diciendo el embajador, Cyril es un líder también carismático y era él el delfín normalmente de Mandela. De Nelson Mandela. Se alejó y hubo Jacob Zuma con corrupciones, Thabo Mbeki que intentó estabilizar la parte económica pero que tampoco ha tenido muchos logros. Entonces, como decirlo, regresando a la pregunta, sí creo que en adelante como tal, de lo que estamos viendo es algo que hace que no ya estamos en un Sudáfrica post-apartheid. Sí, Estamos en un Sudáfrica que es como todos los otros países enfrentándose a lo que es la conjuntura internacional. Ahora, en esta Sudáfrica post-apartheid hay incitación racial, es decir, sí seguimos viendo una población enfadada con los privilegios de la clase política, una minoría blanca con una mayoría, bueno, con una élite negra, pero que también están dejando fuera al grueso de la población, Hilda. Sí, bueno, aquí hay una cosa, ha habido algunos incidentes violentos en donde han matado a granjeros blancos. Y obviamente eso es toda esa
insatisfacción, esa frustración que la gente siente, por la gente negra, por ejemplo, porque no hay un cambio real en su situación y porque ven porque los granjeros siguen viviendo en buenas condiciones. Por otro lado, lamentablemente hay uno de las figuras políticas muy importantes que de alguna forma juega con un doble discurso, que en realidad lo que está diciendo es el rechazo a la gente blanca, y que es Julius Malema, porque él dice, bueno, no odiamos a los blancos, pero amamos a los negros. Entonces, ¿qué quiere decir ese doble juego? Incluso ya fue enjuiciado por un discurso de odio. Entonces maneja mucho, y además hay una cosa que es peligrosísima con Julius Malema. Él está manejando un discurso, está recuperando la retórica propia de los años 50, donde mucha gente africana, mucha gente negra se identificó con esos reclamos, pero lo está manejando como retórica, es carente de contenido real, por un lado. Pero por otro lado se está tomando dos líneas que pueden ser muy riesgosas, sobre todo cuando no hay un manejo consciente, políticamente elaborado de qué quieres y realmente si buscas el bien de la gente. Una es recuperar algunos términos que usaba un líder muy importante que lo mataron, Biko, en donde él hablaba de conciencia negra, pero era un concepto muy elaborado en Biko. Tardó mucho en elaborar el concepto, en donde grababa a toda la gente explotada, que obviamente era gente no blanca, que incluía a los mestizos, a los de origen asiático, yo prefiero decir de origen asiático y no indios porque son sudafricanos, y obviamente a la gente negra. Pero lo está manejando en una forma con una terminología casi racista. Y el segundo aspecto que está tocando, que también es muy peligroso, es el del panafricanismo. Este nacionalismo, ¿no? También. Pero fue una corriente en el Congreso Nacional Africano que provocó que en el 59 se fracturara el Congreso Nacional Africano y surgiera el Congreso Panafricano, con una línea en donde solamente los únicos que podemos opinar somos las personas negras y los demás son excluidos. Es una línea súper peligrosa. Entonces, lamentablemente, sí hay esto, hay la frustración de mucha gente negra que ve que sus condiciones no han mejorado, y ha habido algunos ataques en contra de granjeros blancos. Entonces, y el otro sería el discurso contrario, el de Malema, que de alguna forma sí está vivando esto que existió durante la época de la apartheid. Entonces podemos decir que efectivamente hoy más que nunca tienen vigencia los grandes mensajes de paz y de igualdad de Nelson Mandela, ¿no? Sí. Pero con un elemento muy importante que ha cambiado. Es decir, yo creo que cuando llegó Mandela, y aún pues al principio de la época de Mbeki que me tocó vivir, había una confianza en que las aspiraciones podrían lograrse razonablemente mediante las medidas ya concretas de gobierno que estaban realizándose, por ejemplo, incluyendo el tema del empoderamiento negro. Lo que ha sucedido, o lo que sucedió en los últimos 9 años, en particular con Zuma, pues fue un cambio total. Es decir, y aquí quiero poner en la mesa un elemento que se me hace fundamental, que está atrás de las discusiones políticas recientes y que va a estar en las elecciones. Es decir, el aumento enorme de la corrupción, el enorme aumento de la impunidad, algo que también en nuestro país hemos vivido, bueno, se ha convertido realmente desde hace ya algunos años en un grito no solo de alerta, sino de malestar de parte de la población. Fue por eso, finalmente, que en un país donde funcionan, y eso es muy interesante, los sistemas institucionales, pues de alguna manera se logró quitar de la cabeza del partido a Zuma, antes de que terminara su periodo, que llegara a hacerse cargo, ¿verdad?, como presidente interino ya Ramaphosa, y que se iniciaran juicios que siempre estuvieron pendientes, y algunos más, que se deriva precisamente pues, de esta situación de corrupción, de relaciones entre el sector privado y sector público, esta problemática que se centró no solamente en el propio Zuma aprovechándose de su posición de poder para hacerse de bienes públicos, sino también todo un problema que la población pues quiere que sea superado. Entonces ese tema está muy vigente y ahí Ramaphosa pues significa, es un hombre muy rico, pero que se siente que
está ligado a los ideales de Mandela y que no necesita de recursos adicionales porque es un hombre rico. Bueno, pues Con la vamos a duda de hablar de eso regresando de un corte. Seguimos conversando sobre elecciones en Sudáfrica. Vamos a un corte, regresamos, no le cambie. En medio de una crisis política de gran calado y pérdida de prestigio internacional, es que Sudáfrica celebra elecciones con la participación de 48 partidos políticos, 19 más que las pasadas elecciones del 2014. Frente a este amalgama de partidos políticos, 4 son los principales o más destacados: el Congreso Nacional Africano en manos de Cyril Ramaphosa, la Alianza Democrática en manos de Mmusi Maimane, y también tenemos el Partido de Luchadores por la Libertad bajo el liderazgo de Julius Malema. Julius Malema, esta figura que está combinando el nacionalismo africano con una posición de izquierda y que está en contra del establishment y el statu quo. Kosli, ya hemos hablado del legado de Nelson Mandela, de unas elecciones que son muy importantes y que se están viviendo en un momento delicado en términos políticos, económicos y sociales. Pero ahora platícanos de la conformación de los partidos políticos. Si seguimos las cifras que señalan la Comisión Electoral Independiente, nos dicen que hay 48 partidos políticos, 19 más que en el año 2014. Platícanos de este multipartidismo y de los principales partidos políticos en Sudáfrica. Bueno, pues creo que el multipartidismo es algo muy importante, ¿no? Porque por eso se ha luchado para que haya una distribución así de la palabra dentro de estructuras que permiten que haya una democracia real. Sí. Entonces, son muchos, no voy a estar como citando a todos. No, los principales. Los principales está el Congreso Nacional Africano, pues, que es el partido de Mandela y que sigue con todo lo que está desde las elecciones plurales. Ahora como tal, sí se puede estar analizando la situación y mi gran deseo, creo que es más eso, es que el partido del Congreso Nacional Africano sigue siendo el que vaya como llevando en adelante todas estas transformaciones. Está la Alianza Democrática. La Alianza Democrática, que es una alianza que ha estado recuperando a muchos partidos alrededor del partido inicial racista, pero que está también teniendo un cambio por la llegada al poder de un africano negro que se llama Mmusi, y creo que este va como reconfigurando un poquito todo el panorama, es decir, que ya no podemos estar diciendo a la alianza que no tiene una apertura a los negros, ¿no? Sí. Como tal. Y está el partido de Julius Malema, que es los Freedom Fighters, ¿no? Sí. Economic Freedom Fighters. Sí. Y creo que a pesar de lo que sí se está diciendo como parte de un discurso racista excluyente, creo que sí es un partido antiimperialista
y es un partido que está buscando tres cosas importantes. La expropiación sin compensación de ese estas es un tierras, tema muy importante. sí, ocupadas por los blancos. Sí. La nacionalización de las minas y de los bancos, y la posibilidad también de crear nuevos convenios con inversiones locales. Entonces, lo que pasa en el paradigma es que así llegamos a tener una confusión entre el hecho de que los ricos son los blancos y los pobres son los negros. Entonces, ¿cómo volver a encontrar un discurso que permite a un partido como lo de Julius Malema movilizar a la gente para que haya un cambio y que no estemos en este statu quo que estamos observando desde tanto tiempo? Ahora, ahí, Hilda, Julius Malema, de este partido político de Economic Freedom Fighters, ¿realmente representa una amenaza en estas elecciones para ser victorioso? Digo, lo que sí es muy interesante es cómo combina este nacionalismo negro con una propuesta de izquierda extrema, ¿no? O sea, en términos políticos se coloca más a la izquierda progresista y sobre todo tiene un mensaje anti-establishment y anti-statu quo. Sí, bueno, hay una cosa aquí importante. Es fundamentalmente un partido político populista, en donde de alguna forma lo que ellos manejan, es importante tomar en cuenta quién es Malema. Malema es un hombre que no tuvo estudios universitarios, sino hasta ya muy grande. Y además lo expulsan del Congreso Nacional Africano. Él encabezaba la Liga Juvenil, que había sido fundada, entre otros, por Nelson Mandela y sus compañeros en los años 40. Entonces era una institución con muchísimo prestigio dentro del Congreso Nacional Africano. Hubo una pugna de poder muy fuerte entre Malema y Zuma, y por esta disputa Julius Malema pierde la jugada, es expulsado del partido, pero es acusado de muchas cosas, entre otras cosas de corrupción. Entonces, bueno, él a partir del 2013 funda este partido, y en realidad es un partido, él se presenta como un hombre de izquierda, en realidad no tiene una trayectoria de izquierda, al contrario. En mi opinión es un grupo populista que lo que hace es decir, nosotros somos parte del pueblo en oposición a la élite gobernante corrupta, explotadora, etcétera, etcétera. Pero en realidad él salió de la misma camada política, a él lo expulsaron. O sea, no es un outsider, y además, es un insider, ¿no? Exacto, y además hay otra cosa, él está recuperando terminología de los años 50, del Congreso Nacional Africano, y aquí es importante tomar en cuenta, el Congreso Nacional Africano de hoy en día tiene muy poco que ver con el de, por ejemplo, los años 80. Entonces está recuperando palabras, términos que obviamente a la gente la movilizaron en los 50, en los 60, en los 80 todavía, la movilizaron para luchar, para combatir por algo. Pero una cosa es que esté manipulando emociones y otra cosa muy distinta, que realmente hay un programa de cambio estructural de los luchadores por la libertad económica. Yo en lo particular tengo desconfianza de este tipo de persona, porque en realidad es, subrayo, un discurso populista sin un contenido real. Lo que es importante es que él ha subido mucho. De la elección pasada de aproximadamente 6 puntos, subió a 12%. Pero obviamente, si vemos, a pesar del deterioro del Congreso Nacional Africano en los comicios electorales, es indudable que los luchadores por la libertad económica están muy por debajo todavía, porque el ANC ha estado todavía alrededor de los 50 puntos. Probablemente sería más una rivalidad, un posible reto, la Alianza Democrática. Y ahora, que yo aquí no estoy de acuerdo con Kulsi, porque en realidad la Alianza Democrática tiene sus raíces en los años 50 y era el único partido en el Parlamento de la era del apartheid que no estaba de acuerdo con el apartheid. Era el Partido Progresista y era la única voz que siempre estaba en contra del apartheid. Obviamente se beneficiaban del sistema, pero yo creo que sus orígenes no son de un partido racista, y actualmente no creo que se le pueda catalogar como un partido racista. Eso es lo que dice Julius Malema. Julius Malema los critica de racistas, pero yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado con los términos, ¿no? La Alianza Democrática se ha ampliado, está incorporando reclamos de la población, como es, por ejemplo, la lucha contra el desempleo, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la pobreza, cosas que a la gente le llama la atención. Y ahí sí creo que puede haber un rival importante, esperamos, a mediano plazo del Congreso Nacional Africano. Sí, a mediano plazo. Sí.
Koushly, ¿quieres comentar algo? No, pues rectificar, lo que estoy diciendo es que recuperó el Partido Nacional Racista, no estoy diciendo que, porque Hélène, por ejemplo, dejó el partido a un negro, entonces sí, hay una inclusión de todos. No, lo que quisiera, como decir así, es también que si el partido de Julius Malema, lo interesante es que puede aportar en el conjunto del Congreso Nacional mismo una contradicción esencial que permite ya ver también que hay un cambio en esta democracia y un camino que se está haciendo y creo que balancear así por un partido que nace a partir de alguien que llegó del partido y que está movilizando, porque está movilizando mucho a todos estos jóvenes con la conciencia negra de Steve Biko, están llegando hacia él. Es decir, que si queremos pensar al futuro, el futuro está en esta contradicción que se está aportando por Pero el yo aquí Sí. difiero, porque hay una cosa que es muy importante. Cuando Jacob Zuma se ve obligado a renunciar, en ese instante Malema empieza, permítanme la palabra coloquial, empieza a coquetear con Cyril Ramaphosa y con el Congreso Nacional Africano, y el propio Cyril Ramaphosa acepta de alguna forma este flirteo de que en un momento dado pues hay más puntos que coinciden que puntos que están en contra. Y a partir de ese momento el partido de Julius Malema empieza a criticar a la Alianza Democrática. O sea, se va contra la alianza y lo critica de racista, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en realidad lo que está buscando es una política de acomodamiento. En un momento dado, ante un gobierno de coalición, suponiendo que se surgiera, ¿en dónde contaría el ANC con un apoyo? En el grupo de Malema. Pero mira, a mí me gustaría introducir un elemento adicional, porque sí, Malema es un personaje y podrá llegar a alcanzar el 12%. Algunos dicen que no. El Economist está diciendo va a llegar apenas al 10% porque ha bajado un poco su fuerza recientemente, sobre todo si se fortalece Ramaphosa dentro del partido. Creo que aquí lo que hay que agregar es que si se ve uno los números, desde la llegada de Mandela al poder, pues llega con prácticamente 2/3 partes del voto, es decir, con una mayoría que le permite hacer modificaciones constitucionales. Y todavía en la época de Mbeki se mantiene este porcentaje muy alto. Incluso en el 2014 el Congreso Nacional Africano tiene 249 escaños de los 400 en disputa. Exactamente. O sea, sigue siendo un partido hegemónico. Es decir, en la última fundamental. elección federal, vamos a decir nacional, fue 62% que se quedó con... Bueno, recordemos además que Sudáfrica tiene un gobierno de representación. Sí. No es un gobierno de elección directa, en donde se elige a los miembros del Parlamento, es decir, y se establecen listas y a partir de ellas es que surgen los candidatos según el orden de aparición y que van a formar parte del gobierno. Lo que ha venido sucediendo, sin embargo, es que ese descontento creciente que tiene que ver con la situación económica y con algo que aquí no hemos mencionado muy directamente, con la ineficacia del Estado para proporcionar los servicios que la población espera, de agua potable, de educación. Por ejemplo, en educación todavía hay un problema seriosísimo, a pesar de los avances en la igualdad de acceso. Y ha habido una crisis de la electricidad, ¿no? Sí. Apagones, Y bueno, y eso, falta de y es a lo que abastecimiento iba. del agua. Ha habido, y de los estudiantes yo diría, ha habido huelgas de estudiantes presentes para reclamar que la universidad sea gratuita. Perdón. No, y huelgas mineras también. Y huelgas mineras, pero lo que yo quisiera... Matanzas. Lo que yo quisiera insistir es que efectivamente, en términos electorales, lo que uno podría esperar, si se mantuvieran los resultados de las elecciones intermedias, es que no lograra ni siquiera el 60% el Congreso Nacional Africano. Es decir, que se quedara con un 52%. Entonces, y eso lo pondría en una situación incómoda para generar las nuevas reformas que necesitan, ¿no? O sea, por un lado, pero eso lo obligaría definitivamente, en fin, para cualquier cambio
constitucional hacer alianzas. Claro. Y la pregunta es con quién haría esas con alianzas. Lima. El mismo problema que está planteando prácticamente pues, muchos países europeos. Incluyéndose España, por ejemplo, con las Y en España elecciones, ahora, ¿no? Sí. Bueno, pero aquí lo que yo quisiera señalar es que bueno, todo parece indicar en estos momentos que Ramaphosa podría lograr el 60%. Sí. Si logra el 60%, es una especie de número mágico que lo menciona el Economist, lo menciona el Guardian, lo mencionan los mismos periódicos locales. Ese 60% le daría un gran poder de negociación Claro. y de realizar los cambios que requiere. Y eso asentaría también a los otros partidos políticos, comenzando por el mismo Malema, que quién sabe cómo actuaría, porque a lo mejor ya, si sus votos no son tan fuertes, pues tendría que conformarse con y buscar alguna negociación, pero una negociación que tampoco le entusiasma a Ramaphosa. Entonces, es una elección que entonces habrá que analizar muy bien en sus números, en sus resultados, y particularmente en los resultados regionales, porque además hay una cosa que hay que tomar en cuenta, que Sudáfrica lo que ha mostrado en años recientes y sobre todo en las elecciones intermedias, es que en las ciudades, en las principales ciudades, el Partido de Alianza Democrática ha tenido un avance muy importante. ¿Por qué? Porque, y lo dicen las encuestas, los estudios que se han realizado, ha habido mejor gobernanza, ha habido mejor delivery, entrega de los servicios. Entrega de resultados. Entrega de resultados. Claro. Ahora, claro, se concentran mucho en Ciudad del Cabo, en la provincia del Cabo Occidental, En Johannesburgo y ya en las ciudades principales, como Johannesburgo, como Port Elizabeth. Y en realidad es en ciudades como Durban y otras zonas, en el sur del país, pues donde se concentran pues muchos de los municipios donde el mal gobierno ha sido característico durante mucho tiempo. Además, mucha de esa zona, ojo, es tierra de Suma, porque Suma finalmente pues es un Zulu que tuvo una gran fuerza en esta región. Entonces yo creo que hay que vigilar las elecciones y nos pueden dar algunas sorpresas, pero yo sí me inclinaría a pensar que se reelige, ¿no? Que se reelige con un 60%. Realmente no se reelige, se elige. Se elige, ¿no? Se elige Claro, por porque es primera elección. Sí, Esto implicaría, como tiene un interinato de poco más de un año, Claro. esto implicaría, primera elección ahorita y una segunda reelección, que estaría más de 11 años en el poder. Claro, y yo aquí subrayaría, Ramaphosa es un hombre con una trayectoria muy interesante, abogado, fue líder sindical en una época dificilísima, en el 82, además creó un sindicato de mineros, de los más fuertes de Sudáfrica. Tiene fama de ser un gran negociador. En los últimos años de Mandela en la cárcel, cuando había negociaciones secretas, él encabezó gran parte de las negociaciones del Congreso Nacional Africano con el régimen del apartheid. Y todo el mundo le reconoce, incluso la gente blanca le reconoce, es un gran negociador, tiene una capacidad, tiene una habilidad extraordinaria, es un hombre muy inteligente, no se puede considerar que es simplemente un hombre que llegó allí por azares del destino, tiene una trayectoria y la gente sabe que tiene esta trayectoria. Y él maneja algo que es muy interesante. Él dice, tenemos que recuperar el camino mágico de Mandela. Y eso obviamente tiene una acogida extraordinaria entre la población. Por supuesto, pero también tiene el gran reto de cómo enfrentar la crisis estructural del partido, es decir, el Congreso Nacional Africano en algún momento, siguiendo estas elecciones se pensaba, hace unos meses que posiblemente pudiera perder la mayoría. No será el caso porque, las encuestas dicen que muy posiblemente se va a elegir a Cyril Ramaphosa, pero ¿qué va a hacer con estas fisuras internas, con estas pugnas, con estas corrientes? ¿Cómo va a unir al partido? Creo que tiene un gran reto al interior del partido y para dar el delivery, ¿no? Como bien dices, de resultados en términos de gobernanza política, de eficacia, de resultados sociales y de satisfactores básicos. Pero mira, Adelante. No, iba yo a decir nada más, para terminar tu idea, que en las elecciones internas, en que le ganó 2017. a Suma hace un año, en las elecciones internas del partido,
pues ganó con por muy pequeña proporción en esa época. Casi insignificante. Entonces, claro, algo que se va a juzgar mucho es que ha hecho en este año, y en este año pues ha logrado algunas cosas en materia económica, política, pero pues no ha logrado grandes cambios. Entonces, su capacidad de negociación política, que la tiene, como lo decía Isla, dentro del partido va a ser clave para asegurar los votos de aquellos que no estuvieron con él. Pero, ojo, un elemento muy importante es que muchos de los que no estuvieron con él son los viejos poderes fácticos dentro del partido, son grupos corruptos que pues tampoco están dispuestos a soltar sus intereses tan fácilmente. Entonces hay una negociación muy delicada en ese país que no solamente quiere lograr acuerdos, sino quiere además crecer a futuro y crecer de una manera distinta. Y pongo el reto, aún si creciera al 5% anual, que es el objetivo que se ha planteado Ramaphosa, pues se necesitarían 25 años más o menos. Creo que sí. Para alcanzar realmente un nivel mejor de desarrollo y superar los problemas del empleo razonablemente. Está etcétera. proponiendo la generación de 250,000 empleos al año, se ve bastante complicado. La democracia sudafricana ha estado dominada por un partido político hegemónico, el Congreso Nacional Africano, que ha estado en el poder desde 1994 y que ha encontrado en la figura de Nelson Mandela una figura muy importante. Frente a las elecciones del 2019, tenemos la renuncia de Jacob Zuma por los escándalos de corrupción y quien levantó una enorme desconfianza frente al partido gobernante actual, el Congreso Nacional Africano, un partido que está enfrentando una crisis política mayúscula por las divisiones y pugnas al interior, así como sus diferentes corrientes políticas. ¿Cuáles han sido los principales temas de campaña que preocupan a los sudafricanos? Hemos hablado en términos generales de la política, pero hablemos ahora de los ciudadanos. ¿Con qué temas se conectan? Digo, porque también la inseguridad en Sudáfrica Pues se ha sí, incrementado, tenemos el tema de los homicidios, tenemos el tema también de la crisis de energética, tenemos el tema de la reforma a las tierras, es decir, hay una población sumamente descobijada. Pues es lo que usted está diciendo, estas temáticas son las más importantes, ¿no? El reto inicial es ese del desempleo. El reto del desempleo, sí, y como hablando del crecimiento y todo esto me da risa, estamos ahora en un contexto en el cual el globalismo, el mundialismo invade todos los campos de lo que puede ser una decisión como a partir de una nación y a partir de un plan nacional de desarrollo. Entonces, creo que el tiempo es más a la búsqueda de lo que puede ser la redistribución de lo que ya está y no de lo que ya se tiene que estar buscando. Es en esto que el gran reto es de la tierra. Pero en el reto de la tierra está también el hecho de que gente como los reyes, como el rey de los Zulu y todos los que tienen los Bantustán, es gente que no quiere que se quite esta supremacía que ellos tienen sobre los Bantustán. El de los Zulu, por ejemplo, tiene 12 millones de gente bajo su supervisión, es decir, negociar con ellos y luego, es decir, también parar todo lo que puede ser un cambio al nivel de la redistribución de las tierras. El otro es lo que usted está diciendo, estamos encontrándonos en diferentes ciudades, en contextos de violencia, pero increíble. Hay, por lo que se cuenta, 42 matanzas por día, como así, en muchas ciudades. El número de las armas, la gente está obligada a encerrarse, hasta de los africanos en los como que tienen los que pues, están teniendo un poder adquisitorio y todo y que tienen ya casas muy como
veas y todo, tienen que encerrarse. Es decir, encerrarse ahora se vuelve una parte de la protección ante todo lo que es la violencia que genera, de hecho, el desempleo y es eso. Creo el tema de la desigualdad es tremendo, ¿no? En Sudáfrica, creo que esto es muy importante comentarlo. Creo que el Banco Mundial coloca a Sudáfrica en los últimos lugares. Ha permanecido ahí, igual que Brasil, igual y México. Pues son dos países, lo interesante es ver que son dos países que se pretenden arcoíris y al mismo tiempo son los dos países en los cuales es difícil como de hacer reformas y es difícil de buscar una cierta igualdad porque estructuralmente el apartheid del sur de Sudáfrica es el mismo del Brasil que no se dice como tal, porque no estaba en instituciones. Afortunadamente el apartheid fue un caso único e irrepetible, espero. No, es lo que digo. Es trivializar, pensar. No es trivializar de lo que estoy diciendo. Es muy fuerte lo que fue el apartheid. Un engranaje de leyes. Pero usted no me deja acabar, entonces, como estoy diciendo, de un lado está institucionalizado. Del otro lado, la realidad es vivir lo mismo. Cuando se matan a estos jóvenes que están en las favelas y todo eso, cuando el desempleo en Brasil es lo mismo. Y el acercamiento entre las dos naciones que se pretenden arcoíris y la dificultad como de estar resolviendo estas problemáticas es algo obvio. No estoy diciendo que es lo mismo, pero también creo que Sudáfrica se inspiró mucho de lo que se estaba pasando en Brasil para construir su apartheid. Ahora, una cosa, perdón, una aclaración. Los bantustanes ya no existen. A partir del 94 fueron incorporados al territorio nacional. Ya no existen los bantustanes. Sí, pero la realidad del terreno... bueno, existen feudos, como en cualquier otra parte del mundo, pero los bantustanes, y es algo muy importante, ya no existen. Los feudos están. Claro. Y de los ahora, quisiera yo hablar un poquito del tema de la redistribución de las tierras, porque ahí Julius Malema ha sido muy sintomático y ha dicho... vamos a expropiar tierras sin compensación. Esto pudiera generar también un enorme enojo, ¿no?, de la élite blanca. Y ahí me interesa mucho, comentar esta injusticia sobre las tierras, porque había una ley en 1913 que decía que el 7% de las tierras tenía que estar en manos de los blancos y el 13%. Y el restante para la población blanca. No, perdón, al revés. El 13% para la gente negra y el restante para la población blanca. Exacto. A ver, Sudáfrica es un país que participa y es miembro del G20, es decir, de las 20 economías más industrializadas del mundo. Es país miembro también de los BRICS, junto con Brasil, Rusia, India y China. ¿Qué está pasando con este posicionamiento económico de Sudáfrica en el mundo? Porque también Nigeria está surgiendo como la nueva economía estrella, ¿no?, del continente africano. Bueno, pero hay que tomar en cuenta también que no le ayuda mucho la caída en los precios internacionales del petróleo. Yo creo que aquí es importante tomar en cuenta antecedentes históricos de por qué Sudáfrica es la economía, yo considero que sigue siendo la economía más sólida del continente africano. Desde el principio del siglo XX, desde finales del siglo XIX, con el desarrollo de la industria minera, surgió una industria muy fuerte, la minería, y una serie de industrias alrededor de la minería. Entonces, bueno, ya para principios del siglo XX empezó a surgir una economía agrícola fuertemente industrializada, fuertemente competitiva. Y además, a raíz de las sanciones en contra del apartheid, empezó a fortalecerse otro tipo de sectores como el armamentista, entre otros, y Sudáfrica actualmente vende armamento a distintos países. También se desarrolló toda la industria de consumo, en fin. Entonces se desarrolló una economía verdaderamente compleja, muy diversa, que en ningún otro país africano existe. Entonces, bueno, esta es una fuerza real. La entrada de Sudáfrica a los BRICS, y esta es una opinión mía, fue fundamentalmente una jugada de China. Fue China la que invitó a Sudáfrica a pertenecer a los BRICS porque consideró que vía Sudáfrica podía entrar más fácilmente, penetrar con mayor facilidad al continente africano. Claro. Y esto enojó muchísimo a Nigeria porque Nigeria pensaba que iba a ser invitado en vez de Sudáfrica.
Entonces, bueno, sigue siendo un posicionamiento muy fuerte. Yo aquí subrayaría, independientemente, sin ignorar las crisis, los problemas económicos de Sudáfrica, es la economía más fuerte del continente africano, a pesar de la crisis económica. Pues esa pluralidad tan extraordinaria es, en todos los aspectos, puede ser competitiva. Sobre todo si hay un buen estímulo, puede ser competitiva. Lo que no pasa, por ejemplo, en Nigeria, claro, que es obviamente una economía que depende básicamente del petróleo. En Sudáfrica la minería solamente contribuye con el 10% del Producto Interno Bruto. Ya nos da una dimensión distinta. Vamos un corte, cuando regresemos seguiremos analizando las elecciones en Sudáfrica. Las elecciones del 8 de mayo en Sudáfrica no se pueden descontextualizar de la renuncia de Jacob Zuma, el presidente que lo hizo debido a los escándalos de la corrupción, los abusos y los excesos que avivaron la desconfianza en el Congreso Nacional Africano. La corrupción desbocada que obligó a la llegada de un nuevo liderazgo en manos de Cyril Ramaphosa, ex vicepresidente de Sudáfrica y un líder muy cercano a Nelson Mandela, que le han impreso una política de aliento al Congreso Nacional Africano, que actualmente vive una crisis mayúscula. Ya llegamos a las conclusiones. Me gustaría que nos comenten, frente México y Sudáfrica, pues tenemos ahora la llegada de un nuevo gobierno de izquierda en México y tenemos un giro en la política exterior, una política exterior que está pregonando un menor activismo económico. Y aquí les quiero preguntar, ¿qué es lo que se pierde en México de no participar activamente en el despertar político y económico de Sudáfrica? Mauricio, menos de un minuto. Bueno, México indudablemente tiene que diversificar su comercio exterior, sus inversiones, pero también sus relaciones políticas. Y esto significa que México tiene que mirar en estas épocas de Trump con más ganas al exterior y reducir su dependencia respecto a los Estados Unidos. Es un proceso muy complejo, pero esto tiene que pasar por un enriquecimiento de sus relaciones con Europa, con Asia, con África, y yo creo que Sudáfrica es un país con el cual tenemos muchos desafíos en común y podemos tener también complementariedades importantes, a pesar de que es el país más industrializado indudablemente de África. Sin embargo, en el terreno minero metalúrgico, en el terreno agropecuario, en los servicios, claro, hay enormes posibilidades de relación. Y yo creo que lo que se apunta es la necesidad de que haya pues una mayor voluntad política y económica del gobierno mexicano y de los empresarios para ir a Sudáfrica y fortalecer esas relaciones. Cosby. Pues repetiré lo que está diciendo el embajador, lo que quisiera que sea como un deseo, y que a partir de estas elecciones los 40% de la gente de Sudáfrica que está viviendo bajo del umbral de la pobreza encuentre ya una era para que estas desigualdades van como disminuyéndose. Desde el 94, Sudáfrica ha sido considerado como el aliado estratégico de México en el continente africano. Sin embargo, aunque el nombre obviamente es muy impactante, considerado como aliado estratégico, creo que falta mayor atención de México hacia Sudáfrica. Sudáfrica realmente es un país extraordinario desde todos los puntos de vista, su riqueza histórica, cultural, etcétera, etcétera, y realmente México podría encontrar ahí un aliado vital en el continente africano. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Zorrina Musali, los esperamos en una siguiente cita electoral, las elecciones en India. Los dejamos con la programación del canal del Congreso.